Bueno, pues lo que les decía, que lo que vamos a hablar hoy para mí, hay otras sesiones que también son muy importantes en el texto, pero es de mi preferido. Sinceramente es de mis partes preferidas de un curso de milagros, de las que me he leído y leo y leo y leo y me encantan, las he copiado, de hecho hay unas partes aquí que las he utilizado de fondo de pantalla. Esto se llama Las ilusiones del ego y se llama, o sea, estamos en el capítulo 4 que son las ilusiones del ego. Y ahora vamos a comenzar con esto, no tiene por qué ser así. Hola, Laurita. Karina. Ok. Dice, si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Esto no nos tenemos que sentir mal, porque aquí nadie la escucha por descarte, aquí nadie la escucha, porque les voy a explicar algo, que es como algo que tenemos que tener muy claro para la expiación de nosotros mismos, o sea, para la liberación de nosotros mismos. Que cuando nosotros fabricamos el ego, nosotros hicimos un acuerdo con el ego en el que iba a estar él las 24 horas del día pendiente de nuestra mente. Por eso es que el ego siempre habla primero, por eso es el que reacciona. No nos tenemos que sentir mal por reaccionar, no nos tenemos que sentir mal porque el ego siempre habla primero. Él está completamente alerta, más adelante lo dice en el curso. No te imaginas lo alerta que está el ego. Está las 24 horas del día alerta, tú no. Nos dice así. Acordemos que cuando el curso nos habla tú, se está refiriendo al tomador de decisiones, a nosotros que es el que tomamos las decisiones con cuál maestro vamos a dirigir nuestra mente. Entonces dice, el ego está a las 24 horas del día alerta, tú no. ¿Ok? Entonces dice, si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Esto tiene que ver con lo que ya, creo que hablamos de eso la semana pasada, de que la elección de vivir nuestro individualismo sigue latente. Ay, que queremos escuchar, bueno, pero tenemos que ir poco a poco, porque sigue latente la idea de que el Hijo de Dios quería ser especial, quería vivir su individualismo, quería ser autosuficiente, pero no quería pagar el costo de eso. Y el costo se paga, o sea, es que no podemos estar en dos sistemas de pensamiento al mismo tiempo. ¿Cuál es el costo? La culpabilidad. El costo de vivir en individualismo, en el especialismo y en ser autosuficiente, en el dirigirnos nosotros mismos, el costo es la culpa. Y el costo de esa culpa es el miedo. Entonces, a ver qué dice por aquí. Me encanta que siempre que vamos a empezar una clase dices que es tu parte favorita. Sí, me pasa mucho con las lecciones. A veces con las lecciones le digo, a ver, no voy a decir en esta vez que esta me encanta. Y yo, que la me encanta. Y yo, bueno, ajá. Bueno, pero es que de verdad que esta es de las más, hay unas partes, sinceramente, de pronto hay unas partes del texto que las he leído 4 o 5 veces, pero esta me la he leído 40. Es buenísima. Dice, pero sí, si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestra en tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. ¿Para qué vamos a hablar de eso? No obstante, eso es lo que quieres. Por eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Es lo que les decía. El ego se mantiene muy, muy alerta. Nosotros nos defendemos continuamente del amor. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, si no con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Y esto ahora lo voy a explicar. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad. Esto siempre nos llega, no puedes cambiar tu mentalidad modificándote tu conducta porque son niveles distintos. Acuérdense de contenido y de forma. Mentalidad es de contenido, el conducta es de forma. Sin embargo, sí, nosotros debemos buscar ser coherentes entre el contenido y la forma, pero la mentalidad está en la mente, no en la conducta. Ahora, también dice, más adelante dice, es que les digo que todo se va hilando según uno
avanza, también nos dice que realmente cambiar de mentalidad es cambiar de motivación. Más adelante dice, cambiar de mentalidad es cambiar de motivación. O sea, de lo que te motiva es lo que hay que modificar para cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así, siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que eso no tiene por qué ser así. Miren, cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, fíjense lo que nos está diciendo. Siempre que no nos sentimos contentos, es decir, siempre que no estamos en júbilo, siempre que no estamos en gozo, es porque hemos elegido equivocadamente. Para los que pensamos que la alegría son momentos, aquí nos dice que el estado, por eso les decía hoy, ¿no? Que el estado natural del Hijo de Dios es estar contento. Entonces, siempre que no estamos contentos, hemos elegido equivocadamente. Madre mía, que quedamos eliminados todos. Bueno, reconoce entonces que eso no tiene por qué ser así. Bueno, por lo menos, ok, no tiene por qué ser así. En cada caso, has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Ahora nos decía en el párrafo anterior que el ego se ve en espejos. Entonces, ¿cuál es el espejo? El otro. Aquí ya nos empieza a hablar de los espejos. El otro, el hermano, es el espejo en el que me veo. Examina honestamente qué es lo que has pensado. Esto, los que hemos hecho psicoterapia saben que en la búsqueda hay esta parte. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado de hacer, sin hacer, y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Él. Miren, todas las proyecciones que nosotros tenemos, o sea, esos espejos en el que nos vemos, cada vez que nosotros estamos juzgando a un hermano, por eso dice un espejo tenebroso, es la proyección de algo que pensamos, que dijimos o que hicimos o que dejamos de pensar, de decir o de hacer de un hijo de Dios. Es decir, que decidimos equivocadamente desde el ego. ¿Qué es decidir equivocadamente? Primero, quise echar para afuera mi culpa y por eso me siento también culpable. O sea, no me libero de la culpa nunca. Mientras yo vea la culpa afuera, no me libero de ella, porque es solamente mi espejo. Entonces dice, examina, ok, y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo Él piensa. Tu mente y la de Dios son una. Dice que nosotros no nos imaginamos el gran trabajo que nosotros hacemos para juzgar a alguien. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Con qué razones o con qué justificaciones sostenemos el juzgar al otro? Y dice que nosotros realmente buscamos, nosotros nos enfrascamos para sostener ese juicio. Por eso dice que nos puede parecer difícil porque termina siendo como una costumbre, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa él. Dice que si realmente sin emitir un juicio, ya yo les digo, por el ego de antemano va a juzgar, pero el que nosotros no queramos sostener ese juicio realmente es un descanso. Porque de la otra forma tenemos como que buscar en nuestra mente razones para decir, no le voy a quitar el juicio. Entonces por eso dice, es difícil, estás pensando como no piense a Dios, estás dándole un montón de vueltas para seguir sosteniendo ese espejo. A eso se refiere. Dice, negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente tu mente. Aquí nosotros pensamos que tenemos una mente dividida entre los pensamientos del Espíritu Santo y los pensamientos del ego. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo o cuando contemples a tu hermano y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Pero claro, esto no lo dice Jesús. A ver, lo que tienes es que ver en tu hermano y en ti mismo
Cuando te contemples a ti o contemples a otro, ver las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Pero la verdad es que nosotros no vemos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso y nosotros lo tenemos que admitir. Porque nos explica que es importante, a esto tenemos que llegar, pero nos explica que es importante el contraste de que no vemos eso. Y tenemos que ser honestos de que no lo vemos. Cuando te sientas triste, fíjense que nos dice que cuando no nos sentimos contentos es porque hemos decidido equivocadamente. Y ahora nos empieza, ahora por eso les digo, esto es una maravilla, nos empieza a desgranar qué es lo que hay atrás de, o sea, cuál es la causa de esos efectos. Cuando te sientes triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Primero tenemos que comenzar de que hay otra manera. Yo no me tengo que estar sintiendo triste. No niego que estoy triste, pero reconozco que eso no tiene que ser así. Las depresiones proceden de la sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Las depresiones proceden de la sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada excepto si tú mismo así lo has decidido. Y toma entonces otra decisión. Si estamos tristes, significa que hemos pensado que carecemos de algo, que algo nos falta. Entonces nos sentimos en carencia. Y eso nos pone tristes, sentimos tristeza por eso. Pero podemos tomar otra decisión al respecto. Seguimos. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Y luego reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta como contra los dictados del ego como en su favor. Cuando sientes ansiedad, date cuenta de la ansiedad que procede de los caprichos del ego. ¿Cuáles son los caprichos del ego? Hay muchos. Pero básicamente hay algo muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta para empezar a desmontarlo. Uno, que no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Cuando creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotros, nos ponemos caprichosos. Y si eso no ocurre, nos da ansiedad. ¿Es así? Cuando sentimos ansiedad es porque hay algo que creemos que tiene que ocurrir. Creemos que sabemos qué es lo que más nos conviene, lo que tiene que ocurrir. Y no es así. Entonces sentimos ansiedad, caprichos del ego. Esos son caprichos del ego. Y eso tiene mucha lógica, porque es que en el sistema del pensamiento del ego quisimos ser autosuficientes. Entonces quisimos pensar que sabíamos lo que tenía que ocurrir. Cuando te sientes culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarse. A ver, hola, vamos. Voy a leer aquí porque este párrafo es interesante y no quiero sumarlo. Me encanta que siempre que vamos a empezar una clase dice, ok, ajá, eso sí es loquísimo. Sonia, hola, cuando juzgamos a un hermano, ahí es donde puedo utilizar algunos antivirus para desmontar ese juicio. Me perdono y lo espío, así que se puede ir abandonando tantos juicios mentales. A ver, los juicios, mira, con que tú te des cuenta, y así funciona, yo te voy a decir en mi experiencia personal como yo lo hago. El ego por descarte enjuicia y el ego siempre habla primero. Yo recuerdo en todo instante y con la práctica es prácticamente inmediato, de que en todos mis juicios estoy equivocada. Que cada juicio realmente lo que representa es una ignorancia. Porque nadie tiene la capacidad, mientras estamos aquí en un cuerpo, nosotros tenemos muchas capacidades, pero nosotros no tenemos la capacidad de ver todos los factores pasados y futuros que tienen que ver en una situación. Por lo tanto, todos los juicios que nosotros emitimos son equivocados. Y así estuviéramos en lo correcto, que por alguna carambola del destino tuviéramos acertado el juicio, no es nuestra función. No es nuestra función. Entonces, y ahí es cuando uno empieza cada vez a dejar de sostener los juicios, que al ego le choca mucho que no lo hagamos, porque es que además nosotros, todos, desde pequeños nos basamos en los juicios. Y el soltarlo resulta sumamente reconfortante. El curso dice que no te imaginas
no me acuerdo cuál es la palabra que utiliza, lo grato que es estar con tu hermano sin emitir ni un solo juicio. Y es verdad. No significa que no lo emitamos, sino que se me viene un juicio y de una vez lo descarto. Esta palabra es importante, descarto. Lo descarto. Es decir, no me siento culpable, no lo niego, no le doy más vueltas. Simplemente lo descarto porque ese juicio lo que implica es mi ignorancia. Ya está. Entonces ya sí, desde que yo digo, bueno, es que sé que el ego funciona de esa forma, sé que mi juicio va a estar equivocado, pues lo descarto. No tengo razón ni fuera. Qué alivio no tener razón. Entonces ya ahí no tengo ni que espiar, ni que nada, porque no siento culpa, porque no quise sostener el juicio. Sí, ahora sí me doy cuenta que me dejé engañar por el ego y sostuve el juicio y critiqué y quise buscar aliados, que es lo que hace el ego. Llamo a Caro, llamo a Dani, llamo a Karina y les voy a decir, ay, ustedes vieron lo que hizo Carla. Es que Carla no sé qué, que no sé cuánto. Busco aliados para tener la razón, porque el ego busca eso. Entonces, ustedes estaban tranquilos, yo los llamo y dicen, ¡oh, qué desagradable Carla! Uy, no, 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 esa niña no sé qué, no sé cuánto. Ya ahí sí, ya aunque sienta mi ego que ganó, wow, yo tengo la razón, Carla está equivocada y tal y qué sé yo. En el fondo, en el fondo, en el fondo, ahí estoy generando una culpa. Esa culpa se me va a proyectar. ¿Y por qué se me está generando una culpa? Porque aquí nos decía que pensé como Dios no lo hubiera pensado, lo dije como Dios no lo hubiera dicho, actué como Dios no lo hubiera dicho. Significa que no pensé con la mente de Dios. Todo eso fue desde el ego. Eso necesito espiarlo. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, nosotros no tenemos que, como quien dice, estar espiando todo si lo hemos deshecho, ¿no? Si le hemos dejado dar importancia. Acuérdense que todo esto comienza con una idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. El enjuiciar, decir a mí mismo, oye, debo estar equivocado, inmediatamente voy a sentir paz. ¿Qué es lo que se pudiera decir? Voy a estar contento. Sinceramente, uno empieza a estar contento de no tener la razón. Entonces hay que espiar, nada. Ahí no se espió porque se pensó con la mente de Dios, se corrigió el error. Se corrigió el error, no se quiso sostener. Nosotros tenemos que estar pendientes de las justificaciones por las que nosotros sostenemos el juicio. Ahí esas son las que nos condenan a nosotros mismos. Fíjense, dice, cuando te sientes culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Porque ¿cuál es el único juicio de Dios? A ver si alguien se lo sabe. ¿Cuál es el único juicio? En toda situación. El creerte separado. Sí, pero con respecto a los hermanos, que eso, que todos somos inocentes. El juicio de Dios siempre es mi hijo es inocente. Entonces, cuando nosotros culpamos, no estamos pensando con la mente de Dios. Mi hijo es perfectamente amado. Sí, es perfectamente amado también, pero sí, más que todo la base es la inocencia. Entonces, nosotros culpamos y cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. Este es el propósito de la expiación. No, por eso es que dice, los pecados del ego, déjamelos a mí. Porque si no, nosotros, el ego, va a buscar espiarlos a su manera. Ya va, alguien tiene, por favor, pongan en silencio ahí, porque no sé, porque yo desde aquí no puedo. Ahí está entrando nadie. ¿Por qué? Porque esos pecados del sistema del pensamiento del ego buscan pagarse. ¿Ok? Que es lo que pudiera llamar una forma coloquial karma, que que el curso de milagros no utiliza para nada ese concepto. Pero realmente, ay, ya, a ver si logro encontrar aquí. Es Jenny la que tiene abierto el micrófono. Jenny, a ver, me buscarla. A ver. Es que puedo individualmente, pero aquí ya. Jenny. Ya lo desactivó. Ah, vale, genial. Vale. Gracias, Mireita. Aquí desde donde yo estoy no me aparece todo. Bueno, entonces, los pecados del ego, déjamelos a mí. No es que los vamos a ignorar, sino que hay que entregárselos. Eso sí hay que entregarlos a la expiación. Ese es el propósito de la expiación.
Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Esto es lo que, por ejemplo, en una psicoterapia o cuando nosotros le entregamos el juicio al Espíritu Santo de que hemos hecho, si nosotros, por eso es que muchas veces los milagros tienen que esperar. A ver, me libero de algo, pero no le quito las espinas que le puse al hermano. Ahí me voy a seguir condenando a mí. Mientras yo condene a alguien, me condeno a mí mismo. No me puedo liberar a mí mientras no libere al culpable. Mientras yo sea un víctima de alguien, no me puedo liberar de los efectos. Imagínense. Indiscutiblemente que la única manera de poderle quitar las espinas a alguien es que necesitamos interpretar esa situación de otra forma. Por eso es que el perdón desde del mundo no funciona. Es perdonar algo que me hicieron, es imposible. Nosotros tenemos que interpretar diferente y así poder liberar al personaje que nos hizo eso. Entonces ese es el propósito, pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Porque dice que todo, pues, pero bueno, si me hirieron a mí, no, lo heriste, pues lo estás condenando. Ahora, nosotros tenemos la cara, el ego tiene la cara de víctima y la cara de inocencia, ¿no? La cara de inocencia y la cara de culpable. Si nosotros, esto también me gusta mucho, porque es que esto es amplio, nosotros podemos estar con un párrafo aquí de un curso de milagros rato. Fíjense, nosotros hemos podido hacerle algo a alguien sin mala intención, pero la persona se sintió herida, se sintió ofendida. Si nosotros no lo sabemos, ok. Pero si bien las cosas aquí de las conductas no importan mucho, pero si a mí me dicen, oye, ¿sabes que dijiste tal cosa? Y fulano se sintió mal, se sintió atacado y de pronto yo no dije nada que tuviera que ver con esa persona. O sea, y la persona se lo tomó personal o algo así. Yo debo procurar hacer lo posible para que esa persona se sienta bien, que no se sienta que yo lo ofendí. Porque eso me va a hacer sentir culpable. Y esa culpa va a merecer castigo, aunque lo haya hecho sin intención, solo con que yo me entere. O sea, nosotros tenemos que liberar por completo todo lo que nosotros vayamos viendo. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpa. Esto no tiene por qué ser así. Aquí ya nos están diciendo otra cosa. Tenemos, el curso nos lo dice varias veces, que tenemos una gran atracción a la culpa. Nosotros nos sentimos culpables todo el tiempo. Nosotros nos vamos sintiendo culpables todo el tiempo porque tenemos una gran atracción a la culpa por estar en el sistema del pensamiento del ego. Entonces dice que sin excepción, cuando nos sentimos culpables, no importa con qué lo justifiquemos, el ego está al mando. El ego está al mando. Una vez que lo vamos haciendo consciente. Claro, pero bueno, para esto un curso de milagros, ¿no? Para ir haciendo consciente lo que pensábamos que era lo normal. De hecho, digamos, como hasta el capítulo 13 aproximadamente, ya después se empieza a entrar mucho en lo que son las relaciones, en la enfermedad, en el cuerpo, pero hasta el capítulo 13 lo que nos empieza es a mostrar el sistema del pensamiento del ego, que nos demos cuenta lo infelices que somos en ese sistema de pensamiento y lo acostumbrados que estamos y el gran porcentaje que ese sistema del pensamiento del ego tiene tomado de nuestra mente. Entonces nos lleva a que de verdad lo queramos deshacer. Acuérdense que yo hace un momento les dije que cambiar de mentalidad era cambiar de motivación y nosotros no nos vamos a motivar suficiente de cambiar de mentalidad mientras no nos demos cuenta lo desagradable que es el sistema del pensamiento del ego. Y entonces, por ejemplo, nos dice como ahora, ¿no? Desde el sistema de pensamiento del amor, lo normal es que estés contento. Cuando no estás contento es que estás en el ego. Ok, entonces, vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. Vigila tu mente, lo único que nos pide Jesús, que estemos vigilantes, que lo que ser conscientes. Es eso, ser vigilante. Lo dice de varias formas y ya nos vamos a dar cuenta en el texto. Como nos dice esto, tiene un montón de sinónimos. Pero ahora vamos a centrarnos en este. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte.
Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. Aquí no nos dice, no es que es casualidad que estés desanimado. Porque además el ego nos quiere decir que lo normal es sentir desaliento, desánimo, y que es parte del día a día, por momentos, no. Siempre que estamos desanimados es voluntario. Lo hemos decidido, lo hemos sostenido. Desánimo, no tengo alma, no estoy en el alma, no estoy en el espíritu. Cuando estamos desanimados, sin duda es desde el ego. Y no tiene que ser así. Por eso, esta parte por eso me gusta tanto. Esto no tiene por qué ser así. De hecho, todo esto lo he incorporado tanto que cada vez que me siento, oye, ay, es que no tengo ganas, esto no tiene que ser así. Si no tengo ganas, tengo que volver a elegir. El Hijo de Dios tiene ganas. Yo no me imagino a Jesús diciendo, ay, qué pereza. Que yo me lo imagino, no me lo imagino. Entonces yo digo, es que esto no puede ser. Le tengo que entregar mi mente a Jesús para que vuelva a elegir, no estar en un desánimo voluntario. Y se van a dar cuenta que están desanimados y dicen, no, elijo de nuevo. El Hijo de Dios tiene ánimo porque tiene alma, porque está en espíritu. Espíritu Santo toma mi mente, ¡pruf! Y cambia. Es voluntario. Aquí no hay, el desánimo no es involuntario, es voluntario. Verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. Más adelante dice el curso que sanar es ser feliz. Sanar es hacer feliz. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Esto no tiene por qué ser así. Eso es una creencia que nosotros tenemos de que no podemos ser vigilantes. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. Aquí ya nos vuelve a decir, fíjense, vigilar tu mente. Aquí estoy pendiente de que mi mente no divague, nuestra mente divaga. Por eso es que más adelante también nos dice que nosotros lo que estamos pasando es de un sistema de pensamiento de mente a la cordura. En el sistema del pensamiento del ego nuestra mente divaga. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos, ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. Descorazonado aquí se está refiriendo a un sinónimo de desánimo. ¿Por qué nos habla tanto de descorazonado y desánimo? El otro día leía un artículo que entre el 70% y el 80% de la población mundial está desanimada, está desalentada. Fíjense cómo el ego tiene tomado nuestras mentes y nosotros pensando que el diablo está afuera. Tenemos que mantenernos vigilantes. Esto no tiene que ser así. Lo bonito es que uno dice el 70%, el 80% de la población mundial está en desánimo. Esto no tiene que ser así. No tiene por qué ser así. Podemos entregar nuestra mente. Hay otra forma. Qué bonito. Lo único que nos pide Jesús es que tengamos vigilancia a nuestros pensamientos descabellados y entonces el ego tira la vocecita, ay, eso es muy difícil. Eso dice, es muy difícil porque tiene la creencia de que nadie es digno de un esfuerzo continuo. Nos creemos que no podemos ser dignos de un esfuerzo continuo. Claro, ya yo les iba a decir que esto sería para otro programa. Realmente el punto de que nosotros creamos que no somos dignos de un esfuerzo continuo es porque no tenemos el objetivo claro, porque no estamos suficientemente motivados. Y por eso en esta parte del curso nos muestra para que nos motivemos a que estemos vigilantes porque sí tenemos esa capacidad, sí tenemos la capacidad de ser vigilantes. ¿Te has detenido a pensar? Miren, esto lo voy a leer y nos vamos a quedar un momentico callados pensando, porque esto es de varias veces en el día. Y yo les digo, tengo años leyendo esto un montón de veces. Y lo bueno es que me doy cuenta y vuelvo a elegir. Dice, ¿te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? No nos vamos a ir a cumpleaños, a fiestas, a navidades, a reyes. No, hoy. Vamos a pensar en el ratico que tenemos. Bueno, aquí en España ya son las 7, pero los que están en otros países ya llevan
algunas horas. ¿Cuántas oportunidades de regocijarse han tenido y han dejado pasar? Cierren los ojos un ratico y piénselas hoy mismo. ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades de regocijarme he dejado pasar? No he disfrutado mi desayuno, no he disfrutado de esto, me dio fastidio aquello, no estoy presente en nada. Lo voy a volver a leer. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? Esto no es para que nos sintamos mal, sino que como ahora nos decía Jesús, tienes que estar vigilante y tú puedes ser vigilante de tu mente. Y nos está diciendo que cuando no estamos contentos es porque nos estamos dejando engañar por el ego. Esto nos debe llevar que la vigilancia real viene a darse de que todo momento es una oportunidad de regocijarnos. Y las dejamos pasar. Y las dejamos pasar. ¿Cómo las dejamos pasar? Con los juicios. Los juicios son los que son ese rum mental, que nos lleva al desánimo, que no nos permite regocijarnos de los instantes, que no tenemos que esperar una gran cosa, sino simplemente el estar vivo, el ahora me voy a tomar un vaso de agua, pero mientras me lo tomo, por cierto, voy a tomar agua. Y es todo. La vida, cada día hay miles de oportunidades de regocijarnos. No las dejemos pasar, esa es la decisión. Eso me recuerda cuando los compartías en nuestro live, la importancia de estar presente. La importancia de estar presente. Yo he disfrutado muchísimo mi día, no se me ocurre ninguna hora, por lo menos de hoy, de mi vida, muchas. Qué bueno, María José. Y esa es la idea. No dejar pasar, no dejar pasar, no dejar pasar. Y entonces cuando nosotros decidimos disfrutarlo es que nos damos cuenta cuando lo dejamos pasar. Pero eso sí, tenemos que tener en mente que es voluntario y que podemos tomar decisión porque no tiene que ser así. El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego. Esto era mi fondo de pantalla. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. Es importantísimo nosotros unir nuestra mente con la de Jesús. ¿Qué es lo que dice aquí? Para desvanecer con su luz a tu ego. Cuando nosotros unimos nuestra voluntad con la de Jesús, es una decisión. Mientras nosotros no decidimos conscientemente, la decisión, porque siempre hay una decisión tomada, la decisión que está tomada fue el pacto que hicimos con el ego, de poner nuestra mente a su disposición. Cuando nosotros decidimos entregarle la mente a Jesús, tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego. El ego es oscuridad. No es nada, no tiene atributos propios. La luz sí. Por eso es que la luz desvanece al ego. Y entonces liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. ¿Qué es liberar la fuerza de Dios? Acuérdense la introducción de un curso de milagros, que lo que pretende es eliminar los obstáculos que le hemos puesto al amor. Entonces, si nosotros unimos nuestra mente con la de Jesús, no hace falta, sí hace falta, porque si no, siempre tomamos la decisión. Mire, nosotros recuerdan, cada vez van a entender más cuando yo les digo que somos un tomador de decisión. El ego, el Espíritu Santo. Hicimos un pacto con el ego. Por descarte, estamos decidiendo, tomando todas nuestras decisiones desde el ego. Creemos que decidimos, pero realmente, si no decidimos desde el amor, si no decidimos con Jesús, con el Espíritu Santo, con nuestra parte pura, estamos en el ego. Entonces pensamos que estamos decidiendo, pero está decidiendo es esa programación inconsciente en automático. Entonces no se está decidiendo nada, aunque parezca que estuviéramos decidiendo. Cuando nosotros decidimos cambiar de maestro, esa luz va deshaciendo al ego y entonces no es que vamos a agregar algo, sino ya los dones de Dios, que es lo que nosotros somos, es la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que haga o piense. Empieza
en vez de proyectarse el ego, empieza a extenderse el amor. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Pónganse con lo que le dije. La importancia del objetivo, tener el objetivo claro. Mi objetivo, entonces vamos a armar esto. Mi objetivo, les digo que esto me lo he estudiado mucho. Mira, mi objetivo es liberar la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que yo haga o piense. Ese es un gran objetivo. Liberar la fuerza de Dios en mí. Eso sí, tengo que dejar de negar que mi objetivo, o sea, no me conformo con menos. Mi objetivo no va a ser nada que no sea eso. Ese es el objetivo principal. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Recházala. ¿Rechazar es qué? Ríete de ella, que no es verdad, que es una creencia. Las creencias no son verdad. Nosotros sustituimos en nuestra mente las certezas por las creencias, pero nosotros aquí experimentamos el efecto de nuestras creencias. Lo que creemos es lo que termina siendo una verdad para nosotros, pero no es verdad, es creencia lo que creemos y todos podemos creer cosas diferentes. Entonces, ahora nos hablaba de la creencia que es muy común, que no somos capaces de mantener un esfuerzo continuo. Y dice, mantente vigilante contra cualquier otra creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Se dice que siempre los juicios son desacertados. Nosotros, el Espíritu Santo tiene, o sea, se aprovecha de todo lo del ego. El ego en su sistema de pensamiento juzga. Él dice, ok, no vamos a negar el juicio, pero el único juicio acertado, el único uso acertado del juicio, ya que está, fíjense, todo lo del ego, el Espíritu Santo lo utiliza para su plan. Entonces, el juicio, que es parte básica del sistema del pensamiento del ego, el Espíritu Santo lo va a utilizar. Pero lo que nos va a decir, ok, ya que te gusta juzgar, juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Es decir, ¿cuál es el medidor de si nosotros estamos eligiendo correctamente? ¿Cómo nos sentimos? Ese es nuestro barómetro. Sin excepción, cuando no estamos contentos hemos elegido desde el ego. ¿Y por qué todos hicimos un pacto con el ego? Sí, lo hicimos. No lo recordamos, pero ahí está. Hicimos, de hecho, fue el Hijo de Dios, es uno solo. El Hijo de Dios, él quiso vivir su autonomía, quiso vivir estar separado, él quiso vivir su especialismo, y entonces desde allí él tenía que vivirlo de alguna manera, tenía que experimentarlo de alguna manera, y entonces se fabricó el ego. Pero para fabricar el ego, él tuvo que estar de acuerdo con el ego, y entonces hizo un pacto, que bueno, más adelante eso se va a entender porque hay unas partes del texto específicas para ese pacto que se hizo con el ego, pero la verdad es que ese es un pacto ilusorio de un solo pensamiento de la mente, porque lo único que es verdadero fue nuestra creación, que fue la unión de la voluntad del Padre y nosotros, y esa es la única verdad. Lo otro es un pacto ilusorio que hizo solo un pensamiento descabellado y se fabricó un ego. Y entonces ese ego es un sistema de pensamiento perfectamente coherente con el pacto y que está en vigilancia las 24 horas del día. Es que los planes de Dios eran distintos y vinimos a la tierra a vivir unidos a Él. Es que los planes de Dios eran distintos, o todo estaba ya pactado para que nos uniéramos con el ego con el fin de evolucionar. María José, en Curso de Milagros no habla nada de esto. Esos son otros caminos espirituales. Aquí nos dice, primero, un curso de milagros nos dice que este mundo no lo creó Dios. Entonces no fue que nos trajeron al mundo. No. El ego necesitaba vivir su experiencia, quería vivir la experiencia de estar separado. Y entonces se fabrica cuerpo, se fabrica un mundo. Por eso es que este mundo es cuántico, por eso es que este mundo cambia según el ojo del observador. Porque lo que crea Dios es eterno. ¿Cómo Dios va a crear cuerpos que se deshacen? ¿Cómo Dios va? Claro, lo que pasa es que el mundo
se puede decir, está fabricado porque nosotros no podemos negar los pensamientos de Dios porque esa es nuestra creación. Entonces utilizamos el gran poder que nosotros tenemos para crear, para fabricar algo ilusorio que va cambiando y que va cambiando. Y así cambiamos lo ilimitado por lo limitado, lo que es eterno por lo que es finito y así. O todo estaba ya pactado para que nos uniéramos con el ego con el fin de evolucionar. Mira, hay una parte del curso, que ya entiendo lo que estás diciendo, en el manual para el maestro dice que este curso, su función no es responder todas las preguntas que haga el ego, porque esas son técnicas dilatorias. El ego va a hacer un montón de preguntas. Todo es para dilatar a que no nos vayamos al perdón. O sea, un curso de milagros es un curso de milagros. Dice, ok, si por supuesto tiene su, ¿cómo se llama esto? Cuenta eso, ¿no? De que hubo un pensamiento que se quiso separar de su fuente y todo esto, ¿no? Pero, ay, no me acuerdo ahora la palabra. Tiene su filosofía, no. Bueno, en fin. Pero no es el punto al que va a llevar siempre un curso de milagros es a que tenemos que perdonar. A que tenemos que perdonar el Hijo de Dios. Su función es ser feliz. Por lo tanto, su función es perdonar. Va a responder algunas preguntas, pero dicen, un curso de milagros no está enfocado en responder todas las preguntas del ego. Entonces, por ejemplo, cuando dice, o todo estaba ya pactado para que nos uniéramos con el ego con el fin de evolucionar. Hay una parte que, por ejemplo, dice, a ver, de Dios no se hace burla. No, esto no es una amenaza, sino un hecho. Es decir, el Padre permitió que esto ocurriera. Sin embargo, hay una parte del curso en que dice que ya, como ya hemos despertado, ya el Padre como que puso un seguro para que no volviera a ocurrir, para que el Hijo de Dios no volviera a sufrir. Pero él dice que le dio toda la libertad. Entonces dice, claro, si él quería sufrir, que lo sufriera, pero dice, la verdad es que si el Padre permitió que un pensamiento del Hijo se durmiera es porque no podía eliminar la naturaleza del Hijo de su libertad. Pero sin embargo, como ve que el Hijo está sufriendo, le busca el despertador, que es el Espíritu Santo. A ver, Caro. Hola, quería hacerte una pregunta. Es que cuando dijiste que, a ver si entendí bien, esta ilusión fue fabricada por el ego. No, por el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fabricó al ego para hacer posible la experiencia de vivir una separación y de ser padre de sí mismo. Él se fabricó su propio padre. Lo que pasa es que ese pensamiento del Hijo de Dios, nosotros seguimos estando en el cielo y seguimos creando. Esto es un solo pensamiento, lo llama el curso, un pensamiento escindido. Lo llama así, un pensamiento que cree que se separó de la fuente. Pero no es el Hijo de Dios completo, es un solo pensamiento. Y el Hijo de Dios tiene un montón de pensamientos, pero cada pensamiento es como una gota en el océano. O sea, uno agarra una gota en el océano y se estudia y tiene toda la fuerza de todo el océano. Es un todo, tiene todos los nutrientes, todo eso lo tiene esa gotita. Y ese pensamiento del Hijo de Dios que cree que se separó de la fuente, tiene toda la fuerza del Padre, tiene todo el poder creador del Padre. Entonces dice, imagínate tú, ¿cuál es tu poder creador? Si esto es un solo pensamiento que cree que se separó y mira el sueño que fabricó. Entonces él fabricó el sueño y fabricó el ego. Claro, para poderlo experimentar. Lo que pasa que después no le gusta, él quiere seguir viviendo su individualismo, su especialismo y su separación, pero sin pagar el precio. Y no es que Dios le haga pagar un precio, es que es un sistema de pensamiento opuesto al amor. En el amor tenemos abundancia, aquí hay conciencia de carencia. En el amor sabemos que estamos completos, aquí parece que falta algo y siempre busca algo y algo y algo y algo y es buscador, y el sistema del pensamiento, desde el sistema del pensamiento del ego, nos volvemos como unas aspiradoras
y nos volvemos realmente, dice una persona que uno que tiene miedo es cruel y se siente culpable y estamos atraídos a la culpa y no se puede. En el sistema del ego, eliminar esa sensación. Porque se quiso vivir algo distinto a lo que es. La única forma es deshaciendo el ego, es la única. Entonces, bueno, por eso es que esto es un curso de milagros y vamos deshaciendo el ego. No haciendo lo que el ego quiere. El ego quiere meter a Dios en su sueño y que se lo arregle. Eso es lo que el ego quiere. El ego quiere seguir viviendo su separación, quiere seguir viviendo su especialismo, quiere seguir comparándose, quiere seguir en lo mismo, pero que venga Dios y le acomode el tinglao. Y no funciona así. Hay que deshacer el ego. Ese es el punto. Gracias, Caro. Andrea. Hola, mi bella Sonia. Hola, Andrea, ¿cómo Hola estás? para todos. Muy bien, muy Bien, bien. gracias a Dios. Agradecida por estos regalos que nos da siempre. Ay, no, qué bonito, ¿no? Gracias. Mira, mi bella Sonia, sí me hiciste corto. pensar ahorita en ese ejemplo que das, que lo escuché en una ocasión también, que nosotros nos podríamos imaginar para comprender un poco más esta explicación, es que nosotros somos como olas, ¿no? Como olas que vamos experimentándonos como olas, pero una ola nunca se puede separar del mar. Entonces el mar representaría a Dios o a la fuente, y nosotros entonces somos ese pensamiento que quiso venir a experimentar algo distinto, ¿verdad? Y cuando hablabas ahorita del camino de darnos cuenta que es el Hijo de Dios y que al final el Hijo de Dios es uno solo, eso me encanta también porque es cuando entonces comprendemos el tema del perdón, que realmente no hay nada que perdonar a otro, porque si yo reconozco que ese otro soy yo misma, reflejando lo que Exacto. yo tengo en mi mente, entonces comprendo que lo único que debo perdonar es mi manera de haber visto. Es Total. todo lo que debo perdonar. No hay el otro. No hay el otro, soy yo misma representando diferentes papeles, nada más. Sí, Eso es correcto. No hay el otro. todo. Sí, es El así, otro ¿verdad? es mi proyección. Genial, Andrea, gracias. Así es. Besitos, mi amor. Gracias, Andrea. Dice, yo escuché que Dios envió al hombre a la tierra porque él mismo quería experimentar algo distinto. Mira, María José, un curso de milagros es un camino espiritual. No es el único. Hay muchos caminos espirituales y son diferentes. No significa que uno sea mejor que el otro, son diferentes. Entonces, de pronto hay caminos espirituales que dice que Dios quería experimentarse a través del hombre. Eso no es lo que dice un curso de milagros. Yo no digo que uno sea mejor que el otro, pero este no dice eso. ¿Ok? Entonces, bueno, entendemos eso, ¿no? Hay varios caminos espirituales y uno está libre, ojo, uno está libre de investigar todo si uno quiere, ¿eh? Pasa que yo pienso que uno se va a terminar enredando. Yo particularmente pienso que no tengo que buscar nada en otro, pero no es cada uno que busque lo que quiera, ¿vale? Lo único es eso, que hay cosas, por ejemplo, uno se estudia un curso de milagros y estudia el Ho'oponopono y lee esto, hay cosas, hay partes de todos los caminos que uno puede decir, ay, esto se parece, seguro, en todos siempre hay cositas que uno dice esto se parece, pero no en todos. No en todos se va a parecer porque son caminos distintos. Que coincidan en alguna parte, ok. Y de hecho, fíjate que en el manual para el maestro, donde habla de los maestros de Dios, no se están refiriendo a los de un curso de milagros. También se está refiriendo a los de todos los caminos. Dice, y nadie se va a quedar sin su camino, porque todo el mundo va a despertar, pero cada uno va a escoger el camino que le resuene y que le parezca bien. Por eso estar como, lo que no debemos es separarnos porque otro haya escogido otro camino. No es que otro hay, está en el budismo y de pronto yo leo cosas en el budismo que para mí son absurdas. Pero yo tengo que entender que en este especialismo y que en ese individualismo cada uno tiene el camino que le resuena. Entonces, ponerme a decir al otro, ay, es que tu camino es no sé qué, o querer, esto es del ego, aunque sea espíritu, un curso de milagros, lo que sea, no es que el mío es mejor, porque es que yo soy la que tengo razón, que es absurdo, que cada uno va a tener su camino, aunque no se parezcan en nada. Hay caminos espirituales que están llenos de sufrimiento, que realmente valoran muchísimo el dolor físico y todo eso. Este es un camino espiritual que es diferente.
Y para nada, de hecho, fíjense que hay unos caminos que dicen que Dios se quiso experimentar aquí. Dice, Dios no sabe, entonces viene un curso de milagros y dice, Dios no sabe nada del mundo. Dios lo único que sabe es que no se puede comunicar con su hijo completamente. Y dijo, uy, hay un pensamiento, fíjate lo que dice es, hay un pensamiento de mi hijo con el que no me puedo comunicar completamente. Se durmió. Entonces, de una vez, estaba ahí el Espíritu Santo, que es el despertador, por decirlo de alguna manera. Es el que nos va a llevar a despertar, a eliminar ese corte de comunicación que hicimos. Hicimos un corte de comunicación porque quisimos vivir el estar apartado, el encargarnos de nosotros mismos, pero no nos gusta encargarnos de nosotros mismos porque metemos mucho la pata. Entonces, a raíz de, por eso, y de hecho, eso es una cosa que nos utiliza Jesús. Dice, a ver, date cuenta que ser el maestro de ti mismo no te ha convenido, has sido un muy mal maestro. Entonces, motívate con lo mal maestro que has sido de ti mismo para no querer decidir por tu cuenta y me pongas tus decisiones a mí. A ver, amo este camino y su invitación a recordar que lo tengo todo y he venido a experimentarme feliz. Claro, ya que estamos, entonces aquí nos dice, no vamos a negar la experiencia, aunque sí dice que esto es un sueño, esto es cuántico, esto es ilusorio, pero negar la experiencia o negar el cuerpo o negar la personalidad es una negación que no nos lleva a ninguna parte. Lo único que nosotros es, ya que estamos aquí, que ya no se proyecte el pecado, la culpa y el miedo, sino que se extienda el amor aquí. Entonces, ¿cómo lo hago? Eliminando los obstáculos que le he puesto al amor, perdonando, que es interpretando de otra manera. Y no podemos interpretar de otra manera desde el mismo sistema de pensamiento que interpretó. Tenemos que pedir ayuda a Jesús, al Espíritu Santo. Es muy bonito respetar el camino del otro, claro, al final todos vamos a llegar a Dios, exactamente. De hecho, todos ya estamos en Dios y cada uno va a tener su camino y cada uno que lo disfrute y estamos de la mano, oye, qué bonito tu camino, qué bueno que estés contento, ya está. Son diferentes caminos que nos llevan a lo mismo, aquí todo el mundo despierta. Y entonces dice los maestros de Dios, después, si no después les va a pasar el video de que yo lo leí, esto que estoy haciendo, pero bueno, como el manual para el maestro es mucho más sencillo de explicar. Y dice, hay muchos maestros de Dios, proceden de diferentes culturas, tienen muchos estilos, tienen muchas personalidades, y todos van a ser coherentes con el camino de cada uno. Bueno, vigila tu mente, seguimos aquí. Yo sabía que no hemos hablado ahora, pero es que yo sabía que es interesantísimo y todo lo que nos falta. Miren. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger. Depende si los utilizamos desde el ego o del Espíritu Santo, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. El ego sigue existiendo porque nosotros le tenemos lealtad, lo protegemos y los juicios es una forma de defender al ego. Cuando nosotros estamos justificando el sostener un juicio, estamos defendiendo al ego. Pero claro, el punto es que como nosotros fabricamos el ego y entonces nosotros realmente es como si fuera un hijo. Le tenemos un poco de amor. Dice, lo amas, eres leal a él, lo proteges o lo fabricaste. Pero desde el Espíritu Santo te vas a dar cuenta que no existe, está solo en tu mente, no es real. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Eres un espejo de la verdad, en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Si estamos hablando de que todo es el espejo del ego, también podemos ser el espejo de la verdad. Nosotros podemos ser el espejo del amor de Dios, según lo decidamos. Eres un espejo de la verdad, en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tiene sino que decirle, no voy a mirar ahí, porque sé que esas imágenes no son verdad.
Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y solo así es como debe ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente, cuando lo pones en mayúscula todo, es cuando habla mente con la M mayúscula, se está refiriendo a la mente de Dios, que la compartimos con Él porque somos extensión de la mente de Dios. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Por eso que nos dice que nosotros podemos ser el espejo del amor de Dios, el amor de Dios puede resplandecer a través de nosotros, incluso en el sueño. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero puede impedir que lo dejes resplandecer a través de ti. Es una decisión. Nosotros no podemos, el ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre nosotros, porque así fuimos creados. Pero puede impedir que no resplandezca a través de nosotros. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la sanación de la mente. El primer advenimiento ya ocurrió. El segundo también. Pero, o sea, el segundo porque ya nosotros estamos en Dios, pero bueno, no lo hemos experimentado todavía. Ahí en el libro de ejercicios nos habla muy claro, más ampliamente del segundo advenimiento y nos dice, ora para que el segundo advenimiento venga pronto, pero no te quedes ahí. Necesita tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca. Necesita que nosotros perdonemos, para que ocurra el segundo advenimiento. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la sanación de la mente. Por eso necesita nuestra colaboración el segundo advenimiento. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escoger. Qué bonito es esto. Nuestro juicio puede estar tan distorsionado que hasta nosotros podamos creer que Jesús se equivocó. Esto tiene que ver básicamente con que cuando él estaba dictando el curso a Helen, ella decía, pero bueno, ¿por qué no? Se lo dijo? Dice, a ver, yo que soy una persona que yo decidí alejarme de Dios, soy una persona científica, no sé qué y no sé cuánto, ¿por qué no escogiste una linda monjita? Le dijo así. Y él le dijo, pero bueno, si tú no lo estás escribiendo, tú estás haciendo el dictado. Y ella dijo, bueno, sí, pero más que todo tenía que ver eso. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Pero Jesús le dijo, anótalo, porque a quien le llegue esto yo lo estoy escogiendo. Después nos dice también que realmente los escogidos no son sino otra cosa los que decidieron escuchar primero. Te aseguro que eso es un error de tu ego, el creer que Jesús se equivocó al escogernos. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que Él es real y de que yo no lo soy. Ya que si yo soy real, no puede ser más real que tú. Ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. A ver qué dice aquí. Carla dice, puede que una de las diferencias entre los caminos sea la clarificación de términos y sin embargo no es definitivo. El mismo ego entrando sutilmente allí para distraernos. Los caminos pueden ser completamente distintos, así como estoy diciendo, este es un camino de gozo, hay unos que son de sufrimiento. Hay muchos caminos y en algunos pueden haber unos puntos en que se parezcan y en otros completamente opuestos. Son el medio risa eso de querer meter a Dios en mi sueño. Claro, puedes dar un ejemplo de cómo sería distinto. Creo que lo hago seguido. Bueno, nosotros tenemos que meter a Dios en nuestra mente, que corrija nuestra mente, no que corrijan los efectos. Nosotros queremos sostener la misma mente egoica que se proyecta y que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo arregle los efectos.
y no, entonces no tenemos resultados y decimos Dios no existe. Tenemos que pedir ayuda. Hoy comenzaba eso diciendo eso. Pide ayuda en la mente, no en la conducta. O sea, pide en el contenido, no en la forma. Pide pues, cuál es la mejor conducta que puedes tener, pero permitir la corrección en donde es la causa. Lo que está muy claro es que nos hemos separado de Dios y la hemos liado. No nos hemos separado de Dios, seguimos estando en Dios. Creemos, que es muy distinto, que nos hemos separado de Dios. Anoten eso. No nos hemos separado de Dios. El Hijo de Dios sigue estando en Dios. Y de hecho, el curso lo que nos lleva es a que nosotros podamos aceptar quiénes somos y dónde estamos. Seguimos estando de Dios. Hay un pensamiento del Hijo de Dios que cree que se separó. Y como cree que se separó y tenemos un gran poder al unir creencia y pensamiento, experimentamos el tener la razón. Y como creemos que nos separamos, estamos viviendo la experiencia de separación. Pero no es verdad. Podemos elegir de nuevo. Entonces dice, solo que... ok. la que he armado y me parto. Dice. Pues sí, pero dice Jesús que realmente es un pensamiento de la que se nos olvidó reír y que cada vez que creamos que realmente estamos separados de Dios, que nos riamos, en otras palabras. No es verdad, no es verdad. Y funciona, ¿eh? De hecho, uno de los grandes recursos que utiliza el Espíritu Santo es la risa, ¿eh? Importante. Sonia, buen día. ¿Ahora es posible este segundo advenimiento si he entendido que son solo instantes el gozo? El gozo no tiene que ser instantes. Esa es una creencia. La naturaleza del Hijo de Dios es estar en gozo. Lo que pasa es que el gozo aquí es por instantes, porque nos explica que el gozo proviene de crear. Y como nosotros aquí estamos proyectando y no creando, por eso es que el gozo no es continuo. El segundo advenimiento puede ser ya, aquí y ahora, en nosotros. No hay que esperar para el cielo, no hay que esperar para el mundo real, no hay que esperar para el segundo advenimiento. Lo que nosotros podemos ir perdonando, y así vamos como, vamos a ahorrar tiempo de ahora el segundo advenimiento. A ver. Yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior. La morada del Espíritu Santo. Esta es de las pocas veces que nos habla, creo que hay 2 veces más en un curso que busqué hace tiempo. Con tu mente superior. Muchas veces hay otros caminos que dicen, ay, la mente superior, no sé qué. Aquí dice, con tu mente superior, que es la morada del Espíritu Santo. Tanto si estás dormido como si estás despierto. Aquí, cuando nos dice Jesús, yo no ataco a tu ego, nosotros no ataquemos a nuestro ego. Le damos fuerza, dice, no ataco a tu ego porque no es nada. Cuando nosotros atacamos algo, le estamos dando realidad. Por eso dice, yo no ataco a tu ego, simplemente me voy a la verdad. No ataco la mentira, me voy a la verdad. Tanto si estás dormido como si estás despierto. Al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto, porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Porque dice, no estoy equivocado, tu mente optará por unirse a la mía. Pero es que dice que la jornada ya terminó. Que todos, más tarde o más temprano, vamos a unirnos a la mente de Dios. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre, y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Inspirar a los desanimados. Desde el ánimo, desde el ego, es deshacer el ego. Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas e igualmente inevitable.